Berlín, 9 de noviembre de 1989. Esa fecha está grabada en la memoria colectiva, acompañada de un sonido inconfundible, el golpe seco y repetido de un martillo contra el cemento. El mundo entero fue testigo de cómo caía el último y más brutal símbolo de la Guerra Fría. Vimos a miles de personas llenas de euforia subidas al muro, golpeándolo con picos, martillos, con lo que tuvieran a la mano. Una celebración masiva, una imagen que prometía un futuro unido. Pero el muro de Berlín era mucho más que una simple barrera física de hormigón y alambre de púas. Era una cicatriz que dividía una ciudad, una nación y, en esencia, al mundo entero. Representaba una línea ideológica que separaba dos formas de vida, dos narrativas completamente opuestas. A un lado, el mundo capitalista, presentado como un faro de prosperidad y libertad. Al otro, el bloque comunista, un sistema que prometía igualdad y justicia social. Cada lado contaba su propia historia. Y el muro era el protagonista de ambas. Cuando el muro finalmente cedió, los medios de comunicación de todo el planeta tuvieron que tomar una postura, tuvieron que narrar el evento. Y aquí es donde la historia se bifurca. Para la prensa occidental no había duda. Era el triunfo absoluto de la libertad, la victoria de la democracia sobre la tiranía, la prueba irrefutable de la superioridad del capitalismo. Los titulares gritaban «Victoria, el fin de la historia», celebrando la reunificación de Alemania como el primer paso hacia un mundo libre y globalizado. Sin embargo, para la prensa del bloque oriental y para muchos movimientos de izquierda radical en Occidente, la historia era muy diferente. Lo que para unos fue una celebración, para otros fue un colapso, el fin trágico de una utopía. Lamentaban la absorción de la Alemania oriental por la occidental, viéndolo no como una reunificación, sino como una conquista económica y cultural. Temían que el fin del socialismo real abriera la puerta a un capitalismo sin control, a la desigualdad y a la pérdida de derechos sociales que, a su modo, el sistema comunista garantizaba. En Historia en Disputa vamos a desglosar estas dos crónicas. Por un lado, la narrativa occidental que festejó su victoria ideológica con portadas que proclamaban el amanecer de una nueva era de libertad. Por otro, la visión de aquellos que vieron en la caída del muro el fin de una era, el derrumbe de un sueño y el comienzo de una nueva incertidumbre. Dos perspectivas, un mismo hecho histórico. ¿Cuál es la historia completa? Acompáñanos a descubrirlo. La caída del muro no fue un evento aislado. Lo que pasó esa noche de noviembre de 1989 fue la culminación de un terremoto político que llevaba años gestándose. No fue solo un muro de ladrillos y hormigón lo que cayó, fue todo un sistema. Para entenderlo tenemos que retroceder. En 1961, este muro, al principio solo un alambre de púas, se levantó para dividir no solo una ciudad sino dos mundos. Durante décadas, la Unión Soviética mantuvo un férreo control sobre sus estados satélites en Europa del Este, un bloque enorme que vivía bajo la llamada doctrina Brezhnev. Una vez que un país era comunista, no había vuelta atrás. Pero a finales de los 80, la URSS estaba económica y políticamente agotada. Ya no tenía la fuerza para mantener su imperio. Aquí es donde entra un personaje clave, Mikhail Gorbachov, con sus revolucionarias políticas de perestroika y glasnost, que significaban reestructuración y apertura. Gorbachov le dio un giro de 180 grados a la política soviética. No buscaba destruir el sistema, sino reformarlo para salvarlo. Pero al hacerlo, sin querer, abrió una caja de Pandora. Les dijo a los líderes de Europa del Este, sigan su propio camino. Y eso fue exactamente lo que hicieron. La primera ficha del dominó cayó en Polonia con el movimiento sindical Solidaridad ganando las elecciones. Luego, Hungría abrió su frontera con Austria, creando una primera grieta en el telón de acero. Miles de alemanes del este aprovecharon esa ruta para escapar hacia Occidente. La presión sobre el gobierno de Alemania Oriental era insoportable. Las calles de ciudades como Leipzig se llenaron de manifestantes pacíficos que gritaban, «Somos el pueblo». Y así llegamos al momento cumbre. El 9 de noviembre de 1989. En una rueda de prensa que parecía rutinaria, un funcionario de Alemania Oriental, Günther Schabowski, recibió una nota sobre nuevas regulaciones de viaje. Un periodista le preguntó cuándo entrarían en vigor. Schabowski, confundido y mal informado, improvisó y dijo, «Hasta donde yo sé, de inmediato sin demora». Esa frase fue la chispa que incendió la pradera. La noticia corrió como la pólvora.
Miles de berlineses del este, incrédulos pero esperanzados, se agolparon en los cruces fronterizos del muro. Los guardias, sin órdenes claras y superados por la multitud, no tuvieron más remedio que levantar las barreras. Lo que siguió fue una fiesta que duró toda la noche y cambió el curso de la historia. La caída del muro no fue un simple error, fue la consecuencia inevitable de la presión económica, el anhelo de libertad y una serie de decisiones políticas que juntas derribaron el símbolo más potente de la Guerra Fría. Fue la gente, empoderada por un cambio que venía de arriba y de abajo, la que finalmente hizo historia con sus propias manos. Para la prensa de derecha y la ideología occidental, la caída del muro de Berlín fue mucho más que un evento histórico. Fue el triunfo innegable, el fin del socialismo y el colapso de lo que ellos llamaban el imperio del mal. Se instaló con fuerza la idea de que la democracia liberal y el capitalismo de libre mercado habían ganado la batalla final. Era la validación definitiva de la doctrina Reagan, esa política de confrontación directa. ¿Recuerdan ese famoso discurso? Señor Gorbachov, derribe este muro. Esa frase se convirtió en el grito de victoria. La crónica mediática de la época se centró casi exclusivamente en la euforia. Las imágenes que nos llegaban eran de celebración, de libertad recién adquirida, de personas llorando de alegría y abrazándose en la frontera que antes los dividía. El muro pasó a ser el símbolo universal de la opresión y del fracaso total de la economía planificada. Los grafitis en el lado occidental no eran solo arte callejero, eran testimonios de una supuesta superioridad moral y económica. Pero detrás de esta narrativa de libertad había otra historia desarrollándose. Los medios económicos de derecha vieron algo más, un nuevo mercado virgen de millones de consumidores. La unificación no se presentó como un proceso complejo, sino como una fusión inevitable y puramente positiva. Las imágenes de hombres de negocios occidentales, trajeados y sonrientes, mirando mapas de Alemania del Este, lo decían todo. Estaban listos para la conquista económica, para la inversión y la expansión. La prensa conservadora de la época decidió ignorar deliberadamente los costos humanos y sociales. Se creó una narrativa muy simple. La superioridad del sistema de mercado lo resolvería todo, como por arte de magia. Se nos mostraban imágenes de centros comerciales brillantes en Alemania Occidental en contraste con las fábricas abandonadas y sombrías del Este, pero el mensaje era que pronto todo el Este se vería igual de próspero. ¿Y los millones de empleos que se perdieron? ¿La desindustrialización masiva? Esos eran detalles incómodos que no encajaban en el guión. Se glorificó a figuras políticas como Helmut Kohl, el canciller que impulsó la unificación a una velocidad vertiginosa, presentando cualquier crítica o llamado a la cautela como una reliquia del pasado, una nostalgia por un sistema fallido. Las voces de la izquierda, que advertían sobre las consecuencias de una anexión económica tan abrupta, fueron silenciadas o ridiculizadas. El triunfo del capitalismo era presentado como absoluto, y la prensa occidental se convirtió en el principal altavoz de esta victoria ideológica global. Los titulares eran claros y contundentes. La libertad ha ganado. Pero la pregunta que quedó en el aire para muchos fue, ¿libertad para quién y a qué costo? Para la prensa de izquierda y los partidos socialistas, la caída del muro fue recibida con una profunda melancolía. El colapso de lo que llamaban el socialismo real no era una victoria, sino el fracaso de una utopía. La imagen de un guardia de la República Democrática Alemana, mirando con desolación el muro derrumbado, capturó este sentimiento. El sueño de una sociedad igualitaria parecía desvanecerse. La narrativa de la izquierda no culpó al marxismo por este fracaso. En cambio, se centró en la traición a los ideales socialistas, atribuyendo el colapso al autoritarismo estalinista de los líderes de la RDA. Se veían a sí mismos como los verdaderos defensores de un socialismo que había sido corrompido. La rigidez de los altos mandos del Partido Socialista Unificado se convirtió en el blanco de sus críticas. Con la caída del muro surgió un miedo palpable, el miedo al capitalismo salvaje. Para muchos, el fin del socialismo significaba la pérdida de beneficios sociales que consideraban esenciales, el pleno empleo, la vivienda subvencionada y un sistema de atención médica universal y gratuito. Las guarderías y clínicas de la RDA, antes símbolos de progreso social, ahora representaban todo lo que se podía perder. Los medios de comunicación de izquierda también se enfocaron en la pérdida de una identidad colectiva. Temían que la cultura de consumo occidental, con su individualismo y materialismo, engullera por completo la vida en el Este. Las imágenes de productos occidentales inundando los mercados de Berlín Oriental no eran vistas como progreso, sino como una invasión cultural que amenazaba con borrar una forma de vida.
Intelectuales y analistas de izquierda fueron aún más lejos, denunciando que la unificación no fue una liberación, sino una conquista neoliberal disfrazada. El cierre de fábricas en Alemania del Este y su desmantelamiento no eran simples ajustes económicos, sino una estrategia para imponer un nuevo orden. La prensa reportó con alarma el aumento del desempleo, la privatización masiva de empresas que antes eran del pueblo y la dolorosa emigración de jóvenes cualificados hacia el oeste en busca de oportunidades. Las protestas de trabajadores despedidos se convirtieron en una imagen común. El miedo inicial se había hecho realidad para muchos. La promesa de una prosperidad compartida se tradujo en desigualdad y desindustrialización. Los barrios de Berlín Oriental, con sus edificios en deterioro, se convirtieron en el testimonio silencioso de un futuro que no llegó. La narrativa de la izquierda concluyó con una amarga ironía. El muro de hormigón había caído, sí, pero fue reemplazado por otro, uno invisible pero igual de divisivo, el muro del dinero. La caída del muro de Berlín es, en esencia, la disputa de la historia. La narrativa que todos conocemos es la de la victoria de la libertad, el triunfo del capitalismo sobre el comunismo. Un David democrático que derriba al Goliat soviético. Pero, ¿es esa toda la verdad? ¿O es solo la versión que nos han contado los vencedores? Piénsalo un momento. En Occidente, la prensa hablaba de un movimiento popular imparable, de gente hambrienta de democracia y derechos humanos. Era una historia épica, casi cinematográfica, de redención y unidad. Las imágenes de gente celebrando sobre el muro dieron la vuelta al mundo, consolidando esta narrativa de victoria ideológica. Sin duda, el anhelo de libertad fue un motor poderoso, pero ¿fue el único? Mientras tanto, en el este, la realidad era más compleja y a menudo más cruda. La República Democrática Alemana estaba en bancarrota. Su economía se desmoronaba, incapaz de competir con el brillo y la abundancia del oeste. Para muchos alemanes orientales, el muro no solo representaba la opresión política, sino también el fracaso económico. ¿Era el deseo de comprar plátanos y Volkswagens tan fuerte como el deseo de votar libremente? La prensa occidental a menudo subestimaba este factor, prefiriendo centrarse en los ideales más nobles. Cuando el muro finalmente cayó el 9 de noviembre de 1989, no fue solo un evento, fueron dos realidades colisionando. Para Occidente, era la confirmación de su superioridad. Para el Este, era una rendición económica y el comienzo de un futuro incierto. La reunificación trajo consigo promesas de prosperidad, pero también desempleo masivo y una sensación de pérdida de identidad para muchos en el Este, una nostalgia que perdura hasta hoy. La caída del muro es en esencia la disputa de la historia. La narrativa de la victoria occidental ha dominado, pero la historia de la pérdida oriental persiste. Hoy, casi 35 años después, el debate sobre el costo de esa libertad sigue vivo en la política alemana y mundial. El muro físico se fue, pero los muros de percepción, ideología y economía se quedaron, dividiendo a un país que supuestamente se había unido. La pregunta final es, ¿qué fue más determinante? ¿La fuerza de los ideales de libertad o el colapso económico del sistema? La verdad, como siempre, probablemente se encuentra en un punto intermedio, una compleja interacción de ambos factores. Historia en disputa te invita a explorar cómo las narrativas de la prensa moldean nuestra comprensión de los eventos que definieron el mundo moderno. ¿Qué bando crees que prevalece hoy en la memoria colectiva? Déjanos tu opinión en los comentarios. No olvides suscribirte para no perderte nuestra próxima crónica. ¡Hasta pronto!